Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Seguimos en Venecia, estamos recorriendo la iglesia de la Chiesa de San Trovaso y hoy el tema propuesto es las devociones de San Trovaso, los distintos imaginario, bueno, no sé cómo llamarlo. Sí, lo llamo devociones porque son las que movieron a los autores y a la comunidad religiosa a encargar distintas esculturas y distintas pinturas para poder tener una relación del culto de la fe con el arte, esa simbiosis o esa coyuntura tan real y tan bella que se produce sobre todo en las iglesias venecianas con un esplendor, con un culto absolutamente arrebatador. Pero antes vamos a pegar un salto de estos con vuelta campana en el aire y nos vamos a ir a ese sitio tan absolutamente, no voy a decir disparatado, pero sí creativo a tope, que es el Museo de la Neomudéjar. Y de vez en cuando voy a ver exposiciones, que lo suelo hacer acompañado de mi amigo Miquel, pues os comento las cosas que se ven allí, que son muy actuales y que siempre hay que estar viéndolas, porque el arte tiene mucho de novedoso, mucho de mucha carga creativa, y aunque hay exposiciones merecidísimas de autores ya consagrados, hay muchos autores nuevos que están siendo expuestos en esta sala y que tienen un gran acervo, un gran arraigo, una gran cantidad de obras que nos ilustran y nos pueden significar por dónde va el arte en nuestros días, ese arte street, esas novedades creativas, esos nuevos formatos. Y una de las exposiciones que ha estado hasta hace muy poco es la que se ha denominado La destrucción de los sueños, con las obras de Emanuel Rodríguez Chávez. Es una serie de pinturas al óleo de pequeño formato, desarrollada durante una residencia artística de un mes en Cástica. Cástica es una sala para artistas, bueno, un complejo para artistas que está en Cañada del Hoyo, en Castilla-La Mancha, y como parte de una iniciativa colaborativa con Abra Espacio, que es una galería y una escuela también de pintura de Costa Rica, entre ellos, indudablemente, y el Museo de la Neomudéjar. Y la serie toma como referencia representaciones visuales de figuras como Margaret Thatcher, Ronald Reagan y otros líderes políticos contemporáneos. Las agendas económicas impulsadas por Thatcher y Reagan son ampliamente consideradas como el origen de la expansión global del neoliberalismo, resumidas en la ahora célebre y controvertida frase de "no hay alternativa". Este cuerpo de trabajo en proceso formará parte de futuras exposiciones que abordarán temas como la clausura de los imaginarios del futuro, la crisis de la imaginación política y cultural y el papel cada vez más complejo que ocupan las imágenes en los actuales conflictos ideológicos y mediáticos. La destrucción de los sueños, como veis, nos abre una puerta interesante para la meditación.
Luego había otra exposición que me pareció muy inquietante, porque se trata de... ya el tema es muy insinuante. El tema de la exposición se llama La dulzura que habita en la bestia dormida, de Teresa Ramón. Me impresionó mucho la brillantez de esta autora. Tiene 81 años y sigue pintando. Cuando mucha gente se retira, esta persona está creando a esa edad y está haciendo cosas sorprendentes. Son ojos que te miran. No sé, es un poco inquietante. A mí me dio esa sensación, pero por aquí también va el arte. Bueno, la producción de Teresa Ramón es de una genuina independencia. Su carácter refleja no solo su personal enfoque de temáticas que operan en el orbe del mundo de la mujer, sino que, consciente de que su irrupción en la escena del arte como mujer pintora iba a suponer un ejercicio de impulso y de dimensionalidad que pudiera generar la pelea entre igualdad de condiciones que sus compañeros hombres. Es por ello que Teresa Ramón ha generado obras de dimensiones gigantescas, siempre con el objetivo de batirse con la dulzura que habita en la bestia dormida. Cuando enfrentas la pintura de Teresa Ramón, hay un primer encuentro con la extrañeza de inmediato. Uno sabe que está ante alguien que reta el arquetipo de la mujer artista. Su gesto, su versatilidad e intereses no operan en los modismos. Es una obra, la de esta autora, íntima al tiempo que cotidiana. Sus temáticas operan en un imaginario, pero a veces se acerca a lo monstruoso. También hay veces que aterriza en un costumbrismo del día a día y se entrelazan en su producción dulzura y crueldad, se hace caras partidas en planos de metalenguaje y en simbologías ancestrales que remiten a una mitología propia. Se refleja en su producción un genuino espíritu de rebeldía, de inconformismo, tanto en lo temático como en lo formal. Su producción de retratos genera un multiverso de percepciones, de posicionamientos y de intereses de la tradición pictórica a la que Teresa se encara como mujer artista en un juego cara a cara con la tradición de los grandes hombres, mayoritariamente, como se ha estudiado, hombres artistas que siempre acaparan la narrativa oficial. En su producción aparecen inquietudes que han afectado a la búsqueda de una impronta personal que se permitiera dialogar entre la práctica pictórica con los territorios que han ido formando parte de su devenir como artista en Italia, Dominicana, Francia y Marruecos, que han sido países en los que han generado un tamiz cromático que permanece sobre lo que es el tratado pictórico y compositivo. La pintura expresionista y surrealista de la aragonesa ha destacado por la investigación sobre materiales y técnicas, generando una narrativa personal llena de simbolismos, cercanos a veces a un universo mitológico. No es extraño ver en sus obras simbologías ancestrales, de una conexión metafísica con algo que subyace entre el surrealismo y un expresionismo que posiciona su obra en un diálogo abierto con las corrientes más arraigadas de la pintura actual. Podríamos decir que su producción es de esas obras que van a permanecer e incrementar su presencia en museos y colecciones del siglo XXI y que su posicionamiento en el mundo del arte es de facto incontestable. Ha tenido acierto la autora Teresa Ramón en desnudarse ante la cámara y ha creado un documental, La Carrasca, que refleja todo lo que son esta visión de bestias y de seres que muchas veces
azotan a la sociedad y a las mujeres y a los hombres y que recoge en su bestiario. Tiene la ironía a flor de piel, consciente de tener que medirse con un universo clasista, con un territorio de hombres que vetan a las mujeres en el arte. Teresa, a su edad, juega a confrontar lo establecido, a dar testimonio que como mujer ha podido retarse al gran formato, a la monumentalidad de los murales en lugares públicos. Y esta obra de generosidad plástica y de genialidad será la que sin duda prevalezca y de fe de la dimensión de su figura como artista. Ya hemos visto autores supermodernos, estamos en el año 2026, y autores también increíbles, que los vemos cuando vamos a Venecia, como son las obras magníficas que estaban en San Trovaso, en ese enclave de arte y de belleza sin igual y de obras absolutamente increíbles. Se ha estudiado mucho lo que es el cuadro, este gran cuadro que es de 2 metros por 4 metros, es enorme, y ves un montón de personajes, que era donde nos habíamos quedado, y esta cena es una cena que es sorprendente porque hay como, por así decirlo, 5 personajes inesperados. En la esquina izquierda, en la parte superior, se representa a una mujer que se está girando y que está como medio vuelta, en una posición como muy extraña. Probablemente es una referencia a la frugalidad de la vida terrenal o la representación del destino, como diciendo, todo está en un gran movimiento y en una gran rapidez. Es una escena más inspirada por la verdad, un sueño que se desarrolla detrás de Jesús. Se desarrolla en una época antigua y abstracta, y es difícil pensar que es el paisaje visible desde la ventana de la posada. Parece como una visión de sueño que está sucediendo en un segundo plano, y se cree que las 2 figuras son un profeta y una sibila. Por lo tanto, aludirían a las profecías sobre Jesús contenidas en el Antiguo Testamento y que gradualmente se hicieron evidentes. En la esquina izquierda, en la parte inferior de la pintura, aparece una mujer que también con una hoja de escribir, y no muy lejos de él un gato con intención de buscar comida bajo la mesa. Esto siempre solían representarlo en las mesas de la última cena. Solían poner un perro y un gato, a veces los dos, o a veces un perro. Y según algunos, esta mujer podía ser la hija de Tintoretto, Marietta Robusti, que vivió entre 1552 y 1590, tenida, esta hija, de una relación prematrimonial, y ella seguía siendo tenida como hija y siendo la favorita de Jacopo Robusti, que más tarde tendría 7 hijos más. Y solía trabajar con él en la tienda, y se dice que para hacer esto se vestía de niño, porque no estaba bien visto que los jóvenes opinaran, y las jóvenes, me refiero a las niñas, pero parece ser que sí que le ayudaba en sus labores de venta y de hablar de sus cuadros. Tal vez esto sea también una anécdota familiar que relató alguna vez Tintoretto. Como os digo, una gran pintura, un óleo sobre lienzo de 2,21 por 4,13, y está colocada en la capilla del Santísimo Sacramento, que se abre sobre la pared derecha de la iglesia. Seguimos avanzando en su recorrido, y a la derecha del altar está una estatua de David, realizada entre 1700 y 1725 al estilo de los Marchiori, y arriba el ángel Gabriel singularmente enfrente de la Anunciación, que está al otro lado. En el altar, en la edícula del Sacramento, es del estilo de A Vittoria.
que era también de los grandes maestros de la escultura veneciana. A la izquierda del altar hay una estatua de Melquisedec, al estilo de los Marchiori también, y arriba la Virgen individualmente enfrentada al ángel como anunciación. En el frente hay un bajorrelieve de la Comunión de los Apóstoles del siglo XVIII, de autor anónimo, añadido en la época de la Restauración del siglo XVIII. En la parte alta, formando una luneta, está Cristo con el centurión, obra de antes de 1743, realizada por Francesco Polazzo, aquí traído de la iglesia suprimida de San Estín. En la escena pintada observamos el encuentro entre Cristo y un centurión romano que está arrodillado frente a él. Detrás del centurión hay un grupo de soldados, mientras que en el primer plano un niño sostiene un casco. Es una escena como muy bonita, ¿no? Dentro de esa complejidad de personajes militares con esas armaduras. Y en la escena, en los capítulos, refleja que en los capítulos 8 y 9 de San Mateo contiene una serie de milagros. Previamente, Mateo expone el núcleo central de la enseñanza pública de Jesús en lo que fue el llamado Sermón de la Montaña. Ya a continuación expone en estos dos capítulos, como os digo, una serie de milagros, por lo que algunos comentarios han llamado a esta sección como las obras del Señor, donde Jesucristo se presenta dotado de un poder divino sobre la muerte, la enfermedad, los malos espíritus, los elementos de la naturaleza. Y la fe del centurión ha permanecido hasta la actualidad, de tal modo que cuando los cristianos se acercan a recibir la comunión repiten las palabras del centurión de no soy digno. Y según la mentalidad de los israelitas, el hecho de entrar un judío en casa de un gentil conllevaba contraer impureza. Y el centurión tuvo la delicadeza de no poner a Jesús en una situación incómoda entre los israelitas, y tiene una fe profunda en Jesús, pero ella le dice que no es digno de poner los pies en su casa, pero que una palabra de él puede salvarle a la hija del centurión. Y aprovecha la ocasión para hacer este milagro, para hacer también solemne declaración del destino universal a la santidad, ¿no? Yo lo entiendo así, mediante la fe en el Evangelio, por los que son llamados todos los seres, sin importar raza, sexo, nación y condición. Esto también tiene una interpretación gnóstica. En su obra contra las herejías, Irineo transmite que algunos gnósticos creían que la historia era metafórica y que el centurión era simplemente un símbolo del demiurgo. De acuerdo con esta interpretación, el demiurgo le dice a Jesús que ha intentado todo lo posible para salvar al siervo, pero sus leyes no han logrado sanar a la humanidad ni ofrecerle un medio adecuado para el desarrollo espiritual. En consecuencia, el demiurgo insta a Jesús a decir una palabra, a difundir la gnosis, para ofrecer la verdadera salvación a la humanidad. Francesco Palazzo nació en Bérgamo en 1682 y se encuentra el autor del cuadro, se encuentra entre los principales actores de la pintura veneciana del siglo XVIII. Su pintura expresa una fuerte personalidad. Entre Venecia y Bérgamo se diluyen en 40 años de su carrera artística y dos realidades íntimamente unidos. En su existencia hay un puente que une la antigua y solidez de las dos ciudades llenas de historia y las relaciones de cada campo entre como os digo, entre Bérgamo y Venecia. La Venecia de los Dogos, y uno de ellos llama la tierra de San Marco.
y están conectados por una relación de ciudades que dura más de 4 siglos. La iglesia de San Estín, que era de donde venía este cuadro, fue un edificio religioso de la ciudad de Venecia, construido junto a la plaza del mismo nombre en el distrito de San Polo, a poco metro del complejo de los Frari, de la iglesia de los franciscanos, y estaba dedicado a San Esteban el Confesor, quizá identificada como San Esteban el Joven, y popularmente llamada San Esteban. Más tarde se emplearía para distinguirla de la gran iglesia que está en el campo de San Estéfano, San Esteban y San Estéfano. Fue una colegiata hasta 1807 y dependió de la iglesia madre de San Silvestro. En el año 1810 la parroquia no escapó a las supresiones napoleónicas y su territorio fue incorporado primero a San Agustín y junto a este a Santa María Gloriosa dei Frari, que acabará de ser erigida como iglesia parroquial, como unidad parroquial, y unos años después fue demolida. Hoy solo queda una parte del campanario de la existencia de la iglesia de San Estín, transformada en una vivienda incorporada al edificio siguiente. En la parte izquierda hay una pintura del lavatorio de los pies, copia antigua tomada del original de Tintoretto, cuyo cuadro original se encuentra en Londres. Esa narra que después de cenar Cristo se levantó y comenzó a lavar los pies, y cuando Pedro se niega a permitirlo, le dice que si no se lava los pies no tiene nada que ver con él. La pintura fue encargada por la Escuela del Santísimo Sacramento para la capilla del Santísimo Sacramento de San Trovaso, donde colgaba frente a la última cena de Tintoretto de la que hemos hablado. El lado izquierdo del brazo del crucero está la Capilla de la Piedad, una obra de Palma il Giovane. La pintura representa el momento en que Cristo está a punto de ser colocado en su tumba, con la presencia de la Virgen María y de San Juan emergiendo detrás de ella, y además a la izquierda aparece María Magdalena con una expresión de profunda tristeza. Al lado izquierdo, la tercera capilla es la Capilla de la Natividad, con un altar de pintura del nacimiento de la Virgen María, también por Palma el Joven, probablemente encargada por la Escuela de Devoción del Nacimiento. Y la pintura representa una composición dinámica que recuerda los rasgos estilísticos de Tintoretto, utilizando superposiciones de perspectiva para dar una sensación de movimiento al tema representado. Las figuras ocupan todo el espacio del lienzo, creando un movimiento ascendente que hace de esta obra una de las más fascinantes del maestro. El evento sagrado representa en una dimensión doméstica y enfatiza el uso de tonos cálidos y suaves típicos de las obras del artista en los últimos años. En la parte inferior, en el primer plano, algunas mujeres cuidan del recién nacido que sostiene en sus brazos como figura de la derecha, y detrás de ellos está San Joaquín, padre del recién nacido, de la recién nacida, que los observa con una mirada asombrosa y afectuosa. Y la habitación representa, desde la perspectiva, alberga el mobiliario adecuado, incluyendo la cama sobre la que está la madre, Santa Ana, que yace rodeada de varias mujeres que le asisten. Y en la parte superior, entre las nubes, hay algunos ángeles. En el lado izquierdo de la segunda capilla está la Capilla del León, dedicada a los santos Francisco y Domingo, y fue erigida por el senador Domenico Lyon, terminada en 1600. En el altar hay una Sacra Conversazione con la Virgen, con el Niño en gloria, entre San Juan, San Marcos, Santa Lucía, San Francisco y Santo Domingo, también obra de Palma il Giovane. En el arte, una Sacra Conversazione
significa una conversación mística o sagrada, era un género desarrollado en la pintura renacentista italiana con una representación de la Virgen y el Niño y en medio de un grupo de santos que en un agrupamiento relativamente informal, en contraposición con las composiciones más rígidas y jerárquicas de épocas anteriores. También puede incluirse retratos de donantes, generalmente arrodillados, y a menudo el santo patrón que presenta a la Virgen y a los ángeles que le asisten con frecuencia. Y el término se utiliza a menudo como título de las pinturas para evitar enumerar todas las figuras individuales, aunque la tendencia de los museos y en la historia del arte académica ahora es hacer la lista completa. Y el nombre, que solo aparece como título retrospectivamente en el siglo XVIII, se ha explicado en referencia a su estado de un ánimo absortos, todos contemplando los santos, contemplando la presencia de la Virgen. Otro tipo de composición se desarrolló para satisfacer las necesidades de los retablos de forma vertical, con una sacra conversación. Aquí la Virgen con el Niño se colocan normalmente sobre las nubes, en el aire, y los santos en la tierra. Y normalmente hay un fondo de paisaje. Y además de llenar un espacio vertical para la imagen, esto tenía otras ventajas, que hacía referencia a la Asunción de la Virgen, esta última doctrina que seguía siendo motivo de controversia con la Reforma, y una conversación sacra la insinuaría y pudo ser preferida por los antiguos mecenas más que una representación completa que requería la elección de los santos que se limitara a los apóstoles, y a menudo tenía una tumba vacía en el centro para recordar María, que a veces estaba coronada por los ángeles y que había subido al cielo. Una obra también, como os he dicho, muy interesante. Al lado izquierdo, en la primera capilla, la capilla Barbarigo, dedicada a San Liberale, fue construida en 1600, y el retablo representa la coronación de la Virgen y los santos, obra de 1618 por el pintor Malombra. Esta pintura, en la parte superior, representa a la Virgen sentada en un trono, sosteniendo al niño Jesús en brazos, y dos pequeños ángeles se acercan para poner una corona en su cabeza. A la derecha de la escena se encuentra San Juanito, con su varilla característica, su crucecita de palo, y en la parte inferior izquierda aparece San Liberale, obispo de Treviso, que sostiene un libro abierto en la mano, mientras que junto a él se encuentra el arcángel Rafael, acompañado por Tobías, que sostiene el pez en la mano. Y en el lado derecho podemos admirar Santa Polonia, reconocible por su simbólica pinza del martirio, y por San Francisco con su hábito característico. Otra de las cuestiones interesantes son los vitrales que hay junto al órgano, y luego también una talla del descendimiento en madera policromada. El tema del descendimiento en el Renacimiento fue tratado tanto en pintura como en escultura, si bien las tallas son menos icónicas que las obras pictóricas de este periodo. La mayoría de las referencias famosas corresponden a pinturas flamencas e italianas que influyeron posteriormente en la escultura, especialmente en la imaginería religiosa. En la sacristía hay muebles hermosos. En la pared hay una pintura con una crucifixión de la escuela veneciana, un San Pedro también de la escuela veneciana, una adoración de los Reyes Magos de la escuela veneciana, procedente de la iglesia suprimida de Santa María la Mayor. A continuación, retratos de párrocos anónimos, todos ellos,
y los púlpitos renacentistas, que son plataformas elevadas para predicar en iglesias, en este caso se caracterizan por la sobriedad y la influencia de formas clásicas del Renacimiento con columnas. También hay en la sacristía una colección interesante de misales, de laudas, de bulas, que hacen que las devociones extendidas dentro de lo que es la capilla encuentren en la sacristía una determinación y una marca de su ascendencia sobre el culto tan repetido a los santos, a la Virgen y a las distintas vocaciones cristológicas de la Iglesia de San Trovaso. San Trovaso, Historia con Sentido. Juan Carlos González, un día más encantado de acercaros esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.